Segunda parte del capítulo 1 del libro Él vino a dar libertad a los cautivos de Rebecca Brown. El resumen. Te invito a que si no viste la primera parte la puedas buscar en mi canal. Tengo un apartado que están todos los resúmenes. Lo puedes mirar en mi perfil. Bueno, seguimos con la historia. Nos habíamos quedado en que Rebecca Brown pudo averiguar qué le pasó al hombre que había sido torturado y se enteró que era un pastor al que secuestraron los satanistas para vengarse porque este hombre había hecho aceptar a personas, a satanistas, a Jesús como su Señor y Salvador. Pero bueno, el Señor le libró de todo eso. Entonces, después de esto, Rebeca empieza a notar cada vez cosas más raras en el hospital. Empieza a ver cómo esta oscuridad que ella sentía empieza a manifestarse en distintas salas del hospital, como por ejemplo en terapia intensiva, donde ella hacía las guardias. Y empezaron a pasar cosas muy extrañas. Empezó a ver cosas como que había muchas muertes repentinas. En los cuidados intensivos había mucha cantidad o más secuencias de psicosis, digamos, que esto es muy común en salas de hospital, pero no a tanto, ¿no? Y pasaba mucho. Ella empieza a denunciar estas cosas y nadie le cree. Es más, la retaron por hablar de esto y ella optó por ir a Dios porque es el único que la podía entender y revelarle qué es lo que estaba pasando. Ella empieza a orar con más intensidad y a causa de una paciente que ella conocía, que era cristiana, que entró a la sala de cuidados intensivos, ella pudo ver y se le pudo ser revelado qué es lo que estaba pasando, porque esta mujer, cuando entra a esa internación, se cruza con una de las enfermeras ahí encargadas de la noche. Dice que había ido a ayudarla para que pasara al otro lado. O sea, le dijo que se relajara y que no luchara más por vivir, que ella la iba a ayudar a reencarnar en la siguiente vida. Y que para esto ella iba a invocar a un ser supremo que la iba a ayudar. Bueno, este ser supremo no era un ser supremo, sino que era un demonio, ¿no? Y empezó a invocarlo con un tipo de encantamientos que esta mujer lo pudo ver, ¿no? Porque tenía un pasado y sabía lo que era el vudú, la brujería. Y no quiso, luchó con su fuerza, pero le dijo a Rebeca, cuando la vio, que por favor que la sacara de ahí porque se iba a morir si seguía ahí. Y le cuenta todo esto. A lo que Rebecca Brown va, ora, Dios le confirma que esto fue real y le dice Dios que pase la noche con esta mujer para cuidarla. Ella se mete a cuidarla esa noche y pasa, o sea, primero en todo normal no pasó nada y después en un momento vino una oscuridad sobre ese lugar y no vino la enfermera en sí, sino que vino como esa atmósfera demoníaca y lo sintió muy fuerte, muy pesado, al punto que ella sentía que se dormía, que algo la aplastaba. Enseguida tomó la mano de esta mujer, de esta paciente, que no sé si dije el nombre, pero se llamaba Perla, y empieza a orar, ¿no? A cubrirse con la sangre de Cristo, a decir que Dios la cubra, de protección y todo esto. Y bueno, no les pasó nada. Al otro día ella saca a esta paciente y también empezó a hablar con algunos doctores cristianos y una doctora que había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador gracias a que Rebecca Brown le había evangelizado, ¿no? Y esta mujer que conocía todo el ambiente ahí en el hospital le empieza a contar lo que hacía esta encargada, que hacía estas cosas, ¿no?, satánicas en el hospital. Le dijo que esta mujer, que se llamaba Helen, era una bruja y que la quiso ingresar a ella en todo esto del ocultismo.
Pero bueno, antes de meterse de lleno, digamos que justo vino Rebeca y le hizo aceptar a Jesús como Señor y Salvador, entonces ya no quiso nada más con eso. Pero ¿qué pasa? Esto hizo que a Helen no le gustara nada, y esta mujer que se llamaba Jean, o Jean, no sé cómo se pronuncia en inglés, dice que tenía miedo a tanto Helen como a todos los que la siguen y que estaban en la misma, digamos. También le cuenta a esta mujer que en la ciudad había una comunidad satánica donde incluso tenían una iglesia satánica y que ahí reclutaban brujas. Y le cuenta todo esto y ella empieza, o sea, Rebeca empieza a tener un panorama más amplio de lo que está pasando en ese lugar y en esa ciudad. Y se empieza como a preocuparnos. A causa de todo esto, Rebeca empieza a orar intensamente por este lugar. Cada vez que se iba del hospital, era una oración, ¿no? de sujetar todos los espíritus, todas estas personas, todas las fuerzas del mal, ¿no? Para detenerlas. Y a causa de esto, las tinieblas empezaron a sentir eso que ella hacía en oración con Dios, y no les empezó a gustar, evidentemente, y empezaron a planear, a empezar algo en contra de ella, ¿no? Es a causa de esto que empezó a desmejorar su salud. Ella ya había contado anteriormente que desde muy pequeña sufría de una enfermedad neuromuscular. No sé qué enfermedad sería, pero dice que la tenía muy mal. De hecho, que de chiquita se había pasado mucho en los hospitales a causa de esta enfermedad. Y bueno, y esto de golpe le regresó. Y empezó cada vez peor, hasta que se sentía muy mal, empezó a ir a los médicos y le dijeron que no le daban mucha esperanza de vida. O sea, como que ya la dieron como para el finish. Y después, a causa de esto, ya se sentía muy débil, muy mal, se retiró. Se terminó retirando del hospital y se fue a otra ciudad también, a su casa. Y empezó a sufrir los padecimientos de esta enfermedad y estuvo sufriendo estos síntomas durante 30 días, o sea, durante un mes prácticamente. Y se sentía muy mal. Dejó el hospital, dejó todo. O sea, imagínate que ella estaba batallando en ese lugar, poniéndose enfrente de batalla, ¿no? Contra todo este mal, toda esta oscuridad. Empieza a sentirse mal y se va. A todo esto, después que pasaron estos 30 días, viene a visitarla a su casa el pastor de su iglesia, ¿no? A la iglesia que ella iba, ¿no? El pastor Pats. Bueno, viene a visitarla y dice, no se conformaba con la situación de Rebeca, empieza a orar y a presentar la causa de Rebeca delante de Dios. Y le pregunta, ¿no? Y Dios le dice y la revela, y él a su vez le dice a Rebeca que la voluntad de Dios no era que ella muriera. Entonces ella como que se impactó esto, porque ella pensaba que ya estaba como de última. Y le dijo que no era su voluntad. Y encima el pastor le revela a Rebeca que Dios le dijo también de que lo que ella le estaba pasando, lo que ella estaba padeciendo, era un ataque de un grupo de brujas, decía. Entonces ella se impactó porque ella nunca le había contado a este pastor lo que ella estaba pasándole en el hospital, pero ni bien escucha esa revelación o esto que dice el pastor, ella se da cuenta que claro, que era por esto, o sea, no lo había como asociado. Ella empezó, claro, a batallar y le empezaron a dar duro. Entonces ahí empieza como esta batalla por su vida. ¿Por qué? Porque no fue fácil, ¿no? El pastor empieza a invocar ayuno en la iglesia, y ayuna el pastor, los ancianos, y dice que 200 miembros de la iglesia empiezan a ayunar por ella, en contra de todas estas fuerzas, y con truenos y todo. Y dice que ayunaron 24 horas durante 7 días, o sea, una semana. Estuvieron ayunando y orando por ella. Es a causa de este ayuno en la que Dios, en un momento, ella estaba muy agónica, muy mal, pero viene en su cabeza un recuerdo de un libro que ella había leído de este hombre Watchman Nee, y
decía este hombre en este libro que las personas, si sabía que no era la voluntad de Dios que se les viviera, entonces tenía que luchar en contra de eso, que no tenía que dejarse, digamos, ¿no? Entonces ahí viene toda una cuestión, una lucha mental, ¿no? Y bueno, ella explica esto en esta parte de la fe, ¿no? Que muchos la confunden, ¿no? Ella dice que bueno, que hay gente que confunde la fe con la pasividad, ¿no? Porque es como que muchos dicen, bueno, yo tengo fe en Dios, si Él quiere me voy a desvivir, y si no, no, me va a salvar. Y no, como que no es tan así. Es así que también, como dice la palabra, vivimos para el Señor, pero también morimos para el Señor. Y Él siempre nos dice si es nuestra hora o no. Entonces debemos cooperar activamente con la voluntad de Dios, resistiendo a todo lo que quiera venir en contra. Así que bueno, les dejo esto último, de reflexión, y bueno, como punto que me llamó la atención y que lo estoy viviendo hoy, de la importancia, o sea, me quedo pensando de la importancia que es la unidad de la iglesia, ¿no? Y que haya esa familia, esos hermanos, esas almas, esos ángeles que pone Dios en tu vida, y de lo importante que es estar en una congregación, ¿no? Para que cuando pasen estas cosas se unan los unos por los otros para ayudar en oración, en ayuno. Es tan importante, y la verdad que qué tremendo, porque en una parte del libro, finalizando este capítulo, dice que orando después Rebeca, Dios le revelaba que ella pudo tener esta revelación de que resistiera la muerte gracias al ayuno que hizo su iglesia. Así que qué tremendo, gente. Bueno, les bendigo grandemente en el nombre de Jesús, y que tengan una buena noche. Nos vemos hasta el capítulo 2.